Orador en la 92.9, Radio La Clave. El ministro de Salud, Enrique París, defendió nuevamente el pase de movilidad, medida que desde el principio fue criticada con fuerza por el Colegio Médico, organismo que incluso se retiró de la mesa social COVID. No se ha demostrado que ha provocado el aumento de las cifras de contagio, argumentó el líder del MinSal. Además, planteó que con el pase se produjo un incremento en la vacunación de forma impresionante. De esto conversamos a esta hora, cuando ya son las 8:41 con Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, integrante también de la Mesa Social COVID-19. Muy buenos días, bienvenido, Ignacio. Hola Macarena, ¿cómo estás? Federico, muy bien, gracias. Ignacio, muy buenos días. Buen día, qué gusto. Héctor Coso, te voy a pasar la palabra de inmediato a ti. Gracias, Federico. ¿Cómo está, Ignacio? Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo creo que la pregunta aquí, me gustaría partir abriéndolo en la cancha con usted. La presidenta del Colegio Médico no solo ha criticado el tema del pase de la movilidad, que es lo que un poco ha hecho noticia y ha quebrado también la permanencia del gremio en la mesa social, pero aquí se habla, digamos, también de una falta de gobernanza. Da la impresión que las decisiones que se están tomando en esta instancia hoy día ya están careciendo de credibilidad. ¿Cuál es su posición en este minuto respecto de esto? Habiendo dicho también hace algunos días atrás que para usted era muy importante que el Colegio Médico volviera a la mesa social. Claro, Héctor, en primer término, no cabe duda que el colegio ha cumplido un rol bien importante tanto en la mesa como en distintas instancias. Es un organismo, un colegio del cual yo soy miembro, que en una pandemia como la que estamos viviendo, su aporte es muy significativo. En segundo lugar, es de público conocimiento, ustedes lo saben, yo encontraba que el pase de movilidad era una buena medida de informar, pero no de implementar en el momento que se implementó. Me parecía que es cierto que ha estimulado la vacunación, pero también es cierto que se da una señal compleja, porque estamos en una situación bastante crítica en términos de uso de camas, en términos de casos, etcétera. Entonces mi postura, que la dije hace más de 10 días, era que se podía informar que era una idea a implementar 2, 3, 4 semanas después, cuando se viera una estabilización de los casos. Ahora, también es conocida mi postura de que yo he pedido públicamente que el Colegio Médico reconsidere su decisión y vuelva a la mesa. El Ministerio ha dado gestos también de flexibilizar el uso de los pases de vacunación, no al punto en que yo quisiera. Yo he dicho que me hubiera gustado que no estuvieran en vigencia por ahora, pero no comparto la opinión de la presidenta del Colegio Médico que no hay una gobernanza. Uno puede estar de acuerdo o no con las medidas que se están tomando, pero me parece que es la autoridad sanitaria la que en una pandemia como la que estamos viviendo toma las decisiones, y es responsabilidad nuestra como rectores de universidad, como Colegio Médico, como alcaldes, partícipes de la mesa social, dar muy honestamente nuestras opiniones, con todo el respeto y con toda la firmeza que uno tiene que hacerlo. En eso hemos estado trabajando, yo diría, Héctor, desde marzo del año 2020, del año pasado. Tenemos en el cuerpo cerca de 130 reuniones de la mesa social. Creo que la mesa ha tenido su aporte muy significativo al país. No es una mesa de deliberación, sino que es una mesa de análisis, sugerencias, apoyo, evaluación interdisciplinaria entre los que estamos ahí, y en eso tenemos que seguir trabajando y aportando. Creo que ese es el rol que tenemos. Antes de pasar la palabra brevemente para complementar, usted dice que no es deliberativa, ¿no? Que ustedes sugieren. Porque aquí la pregunta es, ¿son escuchados al momento de tomar las decisiones? Claro, lo que pasa, Héctor, es que por supuesto que si la pregunta va al tema de pase de movilidad, no fuimos escuchados porque nosotros no éramos partidarios de la implementación ahora. Siempre es una situación bastante común que cuando no se escucha queda la sensación de que todas las otras oportunidades no se nos ha escuchado. Yo diría que no es así. Nosotros hemos aportado muchos aspectos. Por ejemplo, el programa Saludablemente se transformó en ley de la República, y el programa Saludablemente se comenzó a analizar en la mesa social. Los lineamientos éticos
que nosotros analizamos en la mesa social están implementados en todos los hospitales, con comités de ética, etcétera. Hay múltiples aspectos que se han visto en la mesa social que sí se han implementado. La coordinación, el hecho de que los alcaldes puedan decir dónde están ellos en determinado momento de la situación del país, también ha sido muy importante. La OPS con su aporte. Por lo tanto, creo que hay múltiples instancias en donde sí se nos ha escuchado, sí se han implementado medidas, y en este caso la polémica surgió por ello. Tengo que decir que en la última sesión de la mesa, el día viernes pasado, nos acompañó el ministro Delgado. Hoy día tenemos sesión de mesa. En la última sesión de la mesa el Colegio Médico no estuvo presente, pero enviaron información, enviaron minutas, hicieron saber cuál era el trabajo que se estaba haciendo en la mesa. Entonces creo que hay esperanza de que este trabajo se haga conjunto. Yo creo, Héctor, que tenemos que dejar todas las diferencias sobre la mesa, no de lado, pero exponerlas sobre la mesa. Pero la pandemia es tan seria, tan grave, que todos tenemos que seguir aportando, no nos podemos restar de estas mesas de trabajo. 8:47, seguimos conversando con Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, integrante de la Mesa Social COVID-19. Ignacio, tú planteas que el pase de movilidad fue una sugerencia de tomar la medida, no en el momento que se tomó. Yo ahí pienso inmediatamente, claro, se podría haber anunciado y hubiese estimulado igual la idea de vacunación, que era como este efecto que se quería lograr, ¿no es cierto? Pero frente a la situación actual, ¿qué hacemos con el estado actual de la pandemia cuando la información nos lleva a que el estado de camas críticas está en una situación absolutamente delicada, donde ya no hay espacio? ¿Cómo enfrentamos la pandemia en estos días, entonces? Bueno, efectivamente, Macarena, lo que dice es la postura que yo personalmente tenía, informar porque se sabía que iba a estimular vacunación, pero decir que la implementación iba a ser en 3-4 semanas, poniendo ciertos indicadores, ¿no es cierto? Indicadores de número de casos, de positividad, de camas críticas disponibles. Hay muchos indicadores que uno puede poner para dar la sensación a la comunidad de que vamos en una mejor situación. La situación hoy día es muy crítica, se están redestinando camas. Ustedes ven en las noticias de los últimos 3-4 días el gran tema de la falta de personal que está muy cansado, que está agotado con exceso de trabajo, mucha licencia médica. Por lo tanto, el tema de las camas es un problema, pero el tema del personal también lo es. Ahora, el ministro, efectivamente, los impactos de determinadas medidas no se ven al día siguiente ni a los 5 días, se ven 2 semanas o algo así de tiempo después. A lo menos, claro. Porque después del número de casos incrementados, las personas tienen un tiempo para manifestar una infección y una enfermedad mayor. Entonces, lo que hoy día tenemos que hacer, si está vigente el pase con las restricciones que se tomaron, es un llamado a ser muy cuidadosos y utilizarlo solamente en la medida que sea muy necesario para necesidades básicas, para evitar estar pidiendo los permisos para esas necesidades básicas, visitar a una persona enferma, adulto mayor, compras de primera necesidad. Pero nosotros tenemos que entender que esta segunda ola nos ha encontrado una situación muy, muy difícil. Vean ustedes, Macarena, que ahora hay más pacientes hospitalizados menores de 40 años que personas mayores, y eso significa que las personas mayores, con la protección de la vacuna, están siendo protegidos de tener una enfermedad grave, fundamentalmente. De no llegar a estar hospitalizados, claro. De hospitalizarse. Pero son los menores de 40 los que o han tenido una primera dosis o no se han vacunado, los que están teniendo enfermedad grave, sumado, Macarena, a un aspecto que también tenemos que conversar siempre, a las nuevas variantes. La variante brasilera, por ejemplo, es muy, muy contagiosa. Nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad Católica tenemos cerca del 70% de las personas hospitalizadas tienen variantes. La brasilera, por lejos, la más frecuente, tenemos la británica también, pero entonces se juntan dos cosas. Primero, población joven, mucho más que la población mayor que está vacunada. Muy pocos pacientes con 2 dosis vacunados están hospitalizados. Existen, pero son muy pocos, y en general, Macarena, tienen enfermedades de base complejas que hacen que tengan mayor riesgo.
Y el tema de las variantes ha venido a complejizar mucho la situación en relación a la primera ola que no las teníamos. Entonces, sabemos que las próximas 4 o 6 semanas son muy complejas. Todo este mes de junio es muy complejo por el número de casos, por la estrechez de camas críticas. Además, También, por la estación del año que estamos, eso también es un agravante, ¿no? Eso es lo que iba a decir, Macarena. O sea, el hecho de que estemos en invierno también complejiza, la gente está más cerrada, hay más infección respiratoria en el hemisferio norte y nosotros en el hemisferio sur. El invierno es más complejo. Y está también el hecho de que no hemos conversado, que es lo que se llama la segunda pandemia. Y la segunda pandemia quiere decir todas las enfermedades crónicas que se han tenido que dejar postergadas por la pandemia, llámese enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión grave. Nosotros en el hospital de nuestra universidad tenemos un número muy importante de pacientes graves con infartos, con accidentes vasculares, que no podemos postergar su hospitalización. Entonces, a diferencia de la primera ola, en donde prácticamente el 90% de los hospitalizados en un momento dado tenían COVID, hoy día tenemos más o menos la mitad de pacientes con COVID llenando las camas y la otra mitad de pacientes con enfermedades que son muy graves, oncológicas, por ejemplo, cáncer que no se ha podido controlar en la evolución y que no podemos postergar. Entonces, esa es la situación tan crítica. Por eso, piensen ustedes que camas críticas en momentos normales de nuestro país hay 1.500, 1.600. Hoy ya estamos con 4.500. Se ha triplicado el número de camas críticas en el país y se está pensando en cómo podemos llegar a 5.000. Entonces, cuando estamos en ese grado de necesidad de cama crítica, el llamado a la población es realmente a decir, yo no puedo estar pensando solamente en lo que a mí me parece hacer, tengo que pensar en las personas que están hospitalizadas, en sus familiares y también en las personas que están al cuidado de los enfermos. Sí, la verdad es que hay cierta tolerancia física del equipo de salud que no puede estar sometido durante tanto tiempo al estrés que está enfrentando. Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, doctor Ignacio Sánchez. Ignacio, y no sé, parece, Héctor, ¿tú tienes alguna otra pregunta en este tema? Porque yo quiero mover al rector a otro tema. Sí, una pregunta. Ignacio, bueno, tú mencionabas que al menos en lo que les toca ver en el Hospital Clínico de la Universidad Católica hay una incidencia importante de variantes, ¿no? De otras cepas de este virus. Y sabemos también que al menos, digamos, las pruebas clínicas que ustedes también están desarrollando a través, digamos, del Instituto Milenio de Inmunología, hablan que al menos el caso de la vacuna Coronavac, de Sinovac, produce, digamos, evita la enfermedad grave, ¿cierto? Pero en caso de la primera cepa, es decir, aquella cepa original de alguna manera que viene desde Chile y llega a Europa y luego a América Latina. Pero en presencia de estas segundas cepas, de la brasilera, de la británica, ojalá que no tengamos casos también de casos de la India, pero ¿qué pasa ahí? La vacuna, no tenemos certeza si esta vacuna puede dar algún tipo de protección con estas segundas variantes. ¿Cuál es la incidencia entonces de los altos contagios de estas variantes? Héctor, excelente la pregunta. Nosotros sí sabemos que la vacuna Coronavac, que es una vacuna virus muerto, que en términos así como coloquiales se muele el virus completo y se inactiva, está muerto. Las variantes sí tienen buena respuesta, digamos. La vacuna Coronavac sí funciona con las variantes con la misma efectividad. Lo que no sabemos son algunas otras vacunas que pueden tener segmentos del RNA o segmentos virales, si en el futuro o si alguna variante que modifique y que esté presente justo ese segmento que no protege la vacuna, podría ser complicado. Entonces, en general las vacunas de virus muerto son más protectoras. Ahora, es bien conocido que la vacuna de virus muerto protege mucho de hospitalización, de fallecimiento, tiene menos protección con respecto a enfermedad leve. Estamos llegando al 68, 70%, versus el otro tipo de vacunas que protege 80, 90%. Entonces hay ahí un balance, pero hay que estar tranquilos de que el 90% de la población nacional ha recibido Coronavac y que esta vacuna
se ha visto tanto en los estudios del ISP, en la Universidad Católica, como los estudios extranjeros, se ha visto una buena respuesta con respecto a las variantes. Eso es algo positivo. Cuando yo digo, Héctor, buenas variantes, hay que poner inmediatamente de las que conocemos hasta ahora, porque las variantes que van saliendo, una variante tiene que ver mucho con el número de casos. Por ejemplo, ahora en el mundo hay variante India, que está llegando a Europa, y que tenemos que estar muy atentos a si la recibimos o no. Pero también pueden aparecer variantes en otros lugares que exista mucho número de casos. Por lo tanto, esto es una situación muy dinámica, muy cambiante, y por eso es que el ISP y un conjunto de universidades, dentro de ellas la nuestra, está haciendo este estudio serológico, estudio viral, para ver posibilidades de otras variantes, lo que se llama el estudio genómico, que es extraordinariamente importante hacerlo como seguimiento. Rector Ignacio Sánchez, no le voy a preguntar como siempre de eutanasia y cuidado paliativo, no, en esta ocasión no. pero usted como líder de un, no sé, es rector de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, es decir, depende directamente del Vaticano. Y como líder de opinión de un grupo, del grupo católico, llamémosle de esa forma, y que ha liderado en ese sentido varias iniciativas, ¿qué le parece a usted, rector Sánchez, la urgencia que le puso el gobierno al matrimonio igualitario, matrimonio homosexual? Mire, gracias, Federico. Yo sé que siempre usted se guarda estas preguntas delicadas y muy especiales. Es que usted es líder de ese mundo, entonces me interesa saber su opinión en ese sentido. A ver, yo disfruto mucho estas conversaciones porque siempre se logran entregar puntos de vista, uno aprende mucho, uno trata de dar su opinión lo más sincera y respetuosa posible. A mí me parece que estos temas son muy importantes de discutir, por supuesto, y nuestro país tiene que discutir el tema del matrimonio igualitario, y todos tenemos que poner nuestra mirada sobre ello. La pregunta que usted me hace es ¿qué me parece el grado de suma urgencia? No, el apurar una discusión que en la que algunos no están de acuerdo. La Iglesia Católica oficialmente no está de acuerdo. Por eso le pregunto a usted como rector de la Universidad Católica. Sí, a mí no me parece que esté malo discutir cosas que hayan grupos que tengan posiciones distintas. Lo que sí no me parece es el tema de la suma urgencia, porque hemos estado en esta conversación que hemos tenido discutiendo cosas que son realmente de suma urgencia sanitaria. No hemos discutido los temas de suma urgencia económica, laboral, de necesidades básicas de la población. No hemos discutido temas de suma urgencia que significa el tema salud mental, que significa la segunda pandemia con las enfermedades crónicas. Para mí, Federico, todos esos son temas de suma urgencia. El tema de discutir un matrimonio igualitario es un tema, por supuesto, muy relevante, muy necesario de discutir, pero me confunde el hecho de que rompa en la agenda de discusión cuando tenemos todos estos otros temas. Cuando tenemos, por ejemplo, en otra oportunidad se me invitan a conversar del tema de, tenemos que hablar de Chile y el aporte que le dimos a los constituyentes. Ese es un tema muy relevante, es decir, poner en la palestra, discutir cuáles son los temas que le importan a los chilenos principalmente, cuáles son los temas que la ciudadanía está mostrando para la discusión de este nuevo proceso constituyente. Esos son, me parece a mí, temas de urgencia. Pero Ignacio, entonces, por otro lado, perdón que te interrumpa, pero por otro lado, si no se le pone suma urgencia, va a dormir el sueño de los justos. Ese proyecto viene de época de Michelle Bachelet, y ahí lo tenían guardado en un cajón. Entonces, pareciera que los que no están de acuerdo, los católicos fundamentalmente, no lo quieren tramitar, ¿no? Que hablar de suma urgencia se le pone ese nombre hoy día solo porque ha pasado todos estos años sin que avance, digamos. Entonces, si no le pone suma urgencia, no avanza. Claro, sí, que el tema es el momento de la suma urgencia. Yo estoy muy de acuerdo en que estos temas, reitero, hay que discutirlos. Yo no sé quién serán los responsables de haberlo dejado tantos años sin discusión, pero creo que en los próximos 3 meses tenemos otros temas. Ahora se discutirá y cada uno entregará sus argumentos.
pero también piensen ustedes que entre lo poco y lo mucho hay un intermedio. Obviamente que tener 7 años guardado un proyecto de ley no es apropiado, pero también me parece que obviamente que ponerlo a discutir en las próximas 6 semanas, cuando hemos estado, Macarena, hablando de las precariedades que tenemos como país, los 100 o más muertos diarios que estamos teniendo. Sí, lo que pasa es que no nos podemos anestesiar, creo yo, con la situación que estamos viviendo. Es extremadamente grave que han fallecido 30.000 personas en nuestro país. Es extremadamente grave que todos los días estamos conociendo 100, 120 personas que fallecen. Y creo que ese es el foco más que prioritario, principal, a lo cual tenemos que abocar. Claro, pero se puede legislar en paralelo en otros temas. Sí, esto se puede hacer y el tiempo de los legisladores adecuadamente lo pueden distribuir. Bienvenido sea, y cada uno tendrá que dar sus opiniones sobre cada tema. Uh-huh. Le queremos dar la palabra a Héctor Cosio, que tiene una última pregunta que hacerte antes de despedirnos. Sí, Ignacio, volviéndote al tema de la pandemia. ¿Estamos enfrentando el dilema de la última cama? ¿De acuerdo a los datos que tú tienes? Mire, nosotros, por lo menos en nuestro hospital, estamos manejando hasta ahora la situación con, por supuesto, situación de estrés máximo. Héctor, la semana pasada tuvimos 20 pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia durante casi un día, dando altas lo más precoz posible, redestinando camas, no atendiendo temas que pueden esperar, redestinando nuevos espacios hospitalarios. Es decir, en todos los hospitales me parece que se está en esa situación y eso es una situación que es muy difícil de mantener en el largo plazo. Tenemos, como decía al principio, tenemos lineamientos éticos que ayudan a saber qué paciente requiere qué terapia, porque una cosa es, digamos, la última cama, que todos tengan acceso, pero también todos tengan un acceso proporcional a su estado de salud, que no haya ensañamiento terapéutico, que nadie reciba más tratamiento de lo que requerimos. No hemos tenido información de que hayan pacientes que no hayan podido tener su cuidado hasta ahora. Eso es lo que nosotros conocemos y eso es lo que tenemos que seguir esforzándonos para que sea la atención de salud de ese tipo en nuestro país. 9:03. Queremos agradecerte como siempre, Ignacio, esta conversación. Que tengas una muy buena mañana de martes. Esperamos también ahí que la gente del personal de salud tenga sus momentos también de descanso y apoyo de toda la comunidad para seguir trabajando en esta pandemia que no da tregua. Gracias, que tengan muy buen día y gracias por la conversación. Gracias, buen día, Ignacio. Buen día. Adiós. Gracias, buen día, Héctor. Buenos días. Aprovechamos de despedirte, Héctor, que tengas una muy buena mañana de martes. Muchas gracias como siempre. Y antes de irnos a la pausa, quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate en la 92.9, que ya volvemos con más al mostrador en la clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.